Lo que es la palabra herencia. Herencia es el derecho que se le confiere a una persona, es el derecho que tiene alguien de heredar algo a través de la ley o de un testamento. Ya heredar es la acción en sí cuando usted recibe esos bienes materiales o esa suma de dinero o esos derechos sobre algo, porque las herencias no solamente son cosas materiales. Uno hereda rasgos físicos, uno hereda enfermedades, uno hereda carácter, uno hereda hábitos también, uno hereda costumbres, uno hereda influencias espirituales. Amén. Entonces, las herencias son positivas o negativas en todos los aspectos. Por ejemplo, una herencia positiva sería que un familiar lejano suyo, en su lecho de muerte, se acordó de usted y le dejó $1,000,000. ¡Ay, santo, gloria a Dios! Mira, hermano, eso es una herencia poderosa, hermano. Eso es terrible, y más con esta crisis. Eso es una herencia positiva. Otra herencia positiva es el talento del canto. Yo le agradezco a Dios esa herencia. A mí me ha abierto muchísimas puertas. Dios se ha glorificado. Amén. Pero digan amén. Eso es una herencia positiva. Ahora, una herencia negativa, hermano, mire, que un amigo suyo venga y le diga: ay, sírveme como garante de este préstamo, manito, que yo en el doble sueldo de diciembre yo resuelvo. Y resulta que el hombre en 2 semanas, Dios no lo quiere y se mató. Usted tiene que buscar su cuarto. Eso es una herencia negativa. Otra herencia negativa es una enfermedad, Paula. Ay, esa diabetes, hermano, que está acabando con todo el mundo. Y por más que usted se cuide, si no es la mano de Dios que lo agarra a usted, por ahí va esa. Son herencias negativas. Otra herencia negativa puede ser un carácter. A veces nosotros decimos, yo misma digo: Onice, pero tranquila, suave, Bobby, reprende al diablo. Cuenta hasta 10. Oh Señor, ministrame, porque no es una herencia fácil de sobrellevar. Quiere decir que hay herencias negativas y positivas. Pero para hablar de herencias negativas espirituales, que es el tema que nos confieren esta mañana, necesariamente tenemos que hablar un poquito de nuestros orígenes como raza, como pueblo dominicano. Recordemos que los taínos fueron los primeros habitantes de la isla. Estos vinieron emigrando desde la desembocadura del río Orinoco en Venezuela y se asentaron en todo el archipiélago de las Antillas. Los taínos eran politeístas, quiere decir que creían en diversos dioses. Creían en un ser principal que se llamaba Yocajú. Creían en Bagua Maurocoti, que era supuestamente hijo de una diosa llamada Atabey. Y creían en 2 seres sobrenaturales llamados los semíes. Quiere decir que ya desde ahí comienza un problema espiritual para nosotros, con esa herencia negativa que ellos traen aquí a la isla. También hemos recibido influencias religiosas de nuestro vecino país, donde la creencia religiosa más predominante es el vudú. Nosotros sabemos que el vudú es una religión diáspora africana que se desarrolló en Haití entre los siglos XVI y XIX. Fue una religión en la que se refugiaban los esclavos franceses que venían a Haití en medio del sufrimiento por ser esclavo, dicho sea de paso. Ellos se refugiaban en esa religión. Y aunque la gente quiera disfrazar el vudú o ligarlo con el cristianismo, sabemos que son 2 cosas muy distintas. Lo que sucede es que en unos inicios de esa creencia se le ponía como condición a quienes querían practicar el vudú que tenían que ser bautizados por la Iglesia Católica. Nosotros sabemos que la Iglesia Católica es la patrocinadora de todo lo que tiene que ver con idolatría. Amén. Entonces sabemos que el vudú, esas creencias que ellos tienen, hemos tomado también un poco de esas influencias por la cercanía que tenemos. Que aunque lo quieran disfrazar o mezclarlo con que es magia blanca, sabemos que es un culto y adoración de los demonios, de exaltación a Satanás, cuyo único objetivo es hacer que el hombre sea preso de esas ataduras espirituales y no reciba la verdad del evangelio, que lo hace verdaderamente libre, que le ofrece salvación. Nosotros somos una raza que reúne diversos elementos de culturas distintas. También hemos recibido
elementos de la cultura española cuando los españoles vinieron. Gracias a ellos le heredamos las fiestas patronales, las que se celebran aquí el 21 de enero, que no es más que un culto de adoración al patrón o a la Virgen guardiana de la nación, que en el caso nuestro, según ellos, es la Virgen de la Altagracia. Ustedes saben quiénes son los patrones de cada pueblo. Son principados, son potestades, son demonios que dicen ellos que los guardan. Pero usted y yo sabemos que si en República Dominicana no ha acontecido algo mucho más grande, si hay ciclones que han cambiado su curso, es porque la mano de Dios ha guardado esta nación. No por ninguna Virgen de la Altagracia, no por ningún patrón extraño. Ha sido la mano poderosa de Dios peleando, porque aquí hay un pueblo de rodillas, aquí hay un pueblo que intercede, aquí hay un pueblo que ora por su nación. Y nosotros hemos recibido elementos, mire, bombardeo fuerte de distintas culturas. Si yo me pongo a mencionar de cada cultura lo que nosotros los dominicanos hemos tomado para adoptarlo a nuestro sistema religioso, no terminaríamos hoy, porque no hay cosa que copie más que un dominicano. Y muchas veces no nos vamos al trasfondo de qué significa ciertas palabras, ciertos ademanes, ciertos símbolos, ciertas ropas que nos ponemos, ciertos brazaletes, y muchas veces están ligados a pactos de demonios, son símbolos de ciertas sectas religiosas, porque los dominicanos somos copiones, la verdad hay que decirlo. Entonces venimos arrastrando una herencia negativa. Hermano, hay gente que ha sido bendecida porque ha heredado el evangelio. Yo heredé el evangelio de mis padres y yo me siento agradecido de Dios porque he sido la mejor herencia y es la única que me lleva al cielo. Duélale a quien le duela, es la única que me lleva al cielo. Pero hay gente también que ha heredado el ocultismo, el satanismo, la hechicería. Todo ese mundo oscuro de las obras de Satanás lo ha heredado y arrastran eso de generación en generación. Pero usted me dirá, Ónice, yo no crecí en un hogar en el que se practicaba la hechicería. ¿Qué herencia negativa yo arrastro? Mire, hermano, a veces nosotros arrastramos herencias espirituales negativas por ignorancia, porque desconocemos el origen de las cosas. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Fallece un familiar suyo del campo y ese familiar le encargó a los que estaban vivos que le entregaran a usted un cuadro muy hermoso de una niña sacándose una espina. ¿Cuántos saben cuál es ese cuadro? Levánteme las manos. Usted sabe que ese cuadro esconde un demonio. Amén. O puede ser que le hayan regalado un cuadro hermoso del arcángel San Miguel o del hermoso corazón de Jesús. Hermano, y usted está cargando con eso en su casa, con ese demonio entronado en su casa, sin usted saberlo. O cualquier otro objeto que le hayan enviado, usted no sabe el trasfondo espiritual que eso arrastra, y ya usted tiene ahí una herencia negativa espiritual con la cual usted está lidiando sin conocer el origen. Lo más importante en esta mañana es establecer que todos tenemos herencias negativas espirituales. No importa si usted viene o no de un hogar donde se practicaba la hechicería, no importa si usted nació en un hogar cristiano, hay una herencia negativa que camina de generación en generación. Hay demonios que pasan de generación en generación. ¿O usted no se ha puesto a observar que hay familias donde la mayoría de los hombres y mujeres son divorciados? Usted no se ha puesto a observar que hay familias donde hay 1, 2, 3 y 4, 5 homosexuales y lesbianas. Usted no se ha puesto a observar que hay familias que son esclavas de ese principado de la violencia, y los hijos ven esa misma acción, heredan esa herencia negativa espiritual de violencia y la ejercen en sus hogares. Ustedes no se han puesto a observar que hay hogares donde hay 1, 2 y 3 y 4 miembros envueltos en los vicios, en la droga, en el alcohol, en la fumadera, en la juca, en lo que sea, pero son esclavos. Porque hay demonios que pasan de generación en generación. Hay familias donde imperan demonios de metresa. Mira, hermano, nosotros como padres tenemos que conocer cuáles son las herencias que arrastramos y preparar a nuestros hijos para que espiritualmente ellos puedan saber contra qué están luchando. Porque yo he escuchado jóvenes decir, no, porque es que en mi familia hay un libertinaje, nosotros lo damos antes de los 15. Y
Y ustedes saben a qué me refiero. Estoy hablando con gente adulta. Eso es normal. Hermano, eso es una herencia negativa y es espiritual. Yo he visto familias donde la madre antes de tiempo en su adolescencia sale embarazada. La hija que da a luz repite el mismo patrón y es un ciclo repetitivo. Son herencias espirituales negativas de demonios que pasan de generación a generación. Usted tiene que identificar en esta mañana cuál es su herencia negativa espiritual, reunir a su familia, levantar vallado y saber cómo enfrentar esa lucha. Porque si es un demonio de metresa, usted tiene que decirle a su hijo: mira papi, si tú estás durmiendo en la madrugada y algo se te tira arriba y tú sientes cierto deseo, tú te tienes que decírselo. Nosotros estamos para concientizar a nuestros hijos y para nosotros mismos conocer cuáles son nuestras luchas internas. Hay gente que son esclavos de la pornografía. Hay gente que son pervertidos sexuales, porque el demonio de metresa actúa de diversas formas. Y usted lo ve aquí en la iglesia, oh gloria, aleluya, danzan, hablan lengua, pero desde que llegan a la casa eso es oh Dios mío, ay Señor, ayúdame, ay papá, ay Señor, ay Jehová, ayúdame. Son demonios que pasan de generación en generación. Y usted se pregunta todos los días: ¿por qué el plan de Dios no logra concretizarse en mi vida a cabalidad? ¿Por qué Dios no me usa de la forma en la que yo quiero? ¿Por qué no logro asumir el llamado de Dios? ¿Por qué? Porque hay herencias negativas espirituales en tu linaje, en tu vida, que aún no han sido rotas. Alabados al nombre del Señor. Mira, hermano, esto es algo tan tremendo, lo de las herencias, que hasta los malos hábitos se heredan. Hermano, hay familias que casi todos los miembros carecen de higiene. Eso es un bajo a boca, un cicote, un lagañeo, unas uñas tosucias, un grajo. En la casa un desorden de todo lo bueno que Dios tiene. Quiere decir que cuando sopesamos la balanza entre lo que Dios tiene para nosotros, si nos apartamos de la gerencia negativa, mira hermano, vale la pena. Vale la pena renunciar a todas las cosas por seguir a Dios. Y vamos a entrar ahora en el desarrollo del tema: herencias negativas espirituales. Número 1, hechicería. Nosotros sabemos que la hechicería es el conjunto de tres cosas: conocimiento, técnicas y prácticas para doblegar la voluntad del individuo o para alterar el orden de los acontecimientos. Hay gente que proviene de hogares de hechicería, de satanismo, y a esos creyentes, y a usted y a mí, se nos hace difícil estar en pie, a ellos mucho más, porque el diablo los reclama para que tomen su posición en el ocultismo. Son gente que tienen que vivir en silicio, tienen que vivir en oración, en ayuno. Usted conoce gente así. Esa es una herencia, la hechicería. Y seguimos con las tradiciones y prácticas supersticiosas. Las tradiciones son transiciones de doctrinas, de ritos y de costumbres que pasan de generación en generación. Son tradiciones porque se convierten en el diario vivir. Son cosas que usted la hace todos los días, que forman parte de su costumbre, de su ritual diario. Ya lo que son las prácticas supersticiosas es atribuirle a un objeto un poder mágico basado en una creencia suya de que eso le va a hacer bien o le va a hacer mal. Por ejemplo, yo digo que este pañuelo a quien yo se lo ponga va a ser sano, pero eso lo digo yo. Eso es una creencia supersticiosa. Y da pena que dentro del evangelio hay personas que mantienen creencias y tradiciones supersticiosas. Yo voy a ir mencionando algunas. Si usted tiene una de esas, dígale: Señor, recibo gracia, ayúdame Padre. Vamos a comenzar. La gente que cuando regresa de un velorio va a la casa del familiar fallecido a lavarse las manos para que el muerto no lo siga. Pero usted ha visto al diablo, hermano. Esto es terrible. Que a mí se me murió un familiar y yo tengo que ir a la casa de ese familiar a lavarme la mano para que él no me siga. Esto es terrible. Gente que construye la casa de manera que la puerta principal coincida con la del patio para que si el muerto entra no vaya a las habitaciones, siga derechito. Gente que pone en la casa un vaso de agua para que si el muerto entra se la beba. Parece que ellos salen con sed de la tierra.
Pero yo no entiendo, hermano. Esto es terrible. Mire, yo me puse a investigar mucho. Gente que cuando se va a beber el primer cafecito en la mañana echa el primer chorro en la acera, que ese es el de los muertos. ¡Ay! Ese es el de los muertos. Yo no entiendo. Gente que en medio de una conversación dice: sí, hermano, porque este mundo está difícil, el diablo se ha levantado. ¡Ay, que el Señor lo reprenda! Sí, hermano, porque la juventud está sumergida en el pecado y el diablo anda suelto. ¡Ay, que el Señor lo reprenda! Como que el diablo es un muchacho demandado que si usted lo mencionó, ya él está aquí. Come más oreja que la vecina suya. Está aquí metido, Wolfgang. Ya. Supersticiones. Sigo caminando. Gente que coloca en su casa la Biblia abierta en el Salmo 91, el Salmo 23, para que todo me salga bien. Ay, Señor, mira, la Biblia está abierta. Tú tienes el compromiso de hacer que este día me salga bien. Evangélicos que dan 9 cultos después que fallece una persona para sustituir los llamados 9 días. Dígame. Nosotros no hacemos eso. Déjeme aclararle algo. Nosotros hacemos un culto evangelístico de predicación para los familiares que esa persona dejó. Y ahí les damos el plan de salvación para que entiendan que si esa persona falleció en